Hola chicos, espero que estén muy bien. El siguiente video es para retomar desde la última clase que vimos sobre álgebra vectorial y aprendimos a hacer algunas eh, cosillas interesantes con vectores, ¿cierto? Entre ellos a sumar, restar vectores en forma analítica y gráfica y a descomponer y componer vectores en base cartesiana. Bien, les traigo yo aquí un problema nuevo con el que vamos a iniciar el ciclo de aplicaciones en las leyes de Newton, ¿ya? Esa parte que se llamaba ecuaciones de movimiento. Y porque ya tenemos que ir aplicando algunas cosas básicas, ¿ok? Entonces traigo un problema bien básico, pero bastante bueno, que les va a ayudar a entender cómo es que ahora vamos a usar esa matemática que vimos, esa álgebra vectorial, y la vamos a aplicar a la solución de un problema. ¿Sí? Si tienen alguna duda pueden recurrir a sus apuntes, sus clases anteriores, y si necesitan retroalimentación de este problema, obviamente me lo pueden preguntar a través del WhatsApp o a través de mi correo. ¿Sí? En la próxima clase les estaré enviando material, una guía específicamente con ejercicios, pero que vamos a hacer juntos. ¿Ya? Así que no se me adelanten todavía, ¿vale? Vamos a ir desarrollando algunos ejemplos juntos porque es necesario para que vayan entendiendo cómo es la mecánica. Vamos a adoptar una forma de explicar estos problemas, que es una metodología que a ustedes les va a ser bastante útil para resolver problemas después. No quiere decir que sea la única ni la que yo esté validando, sino que simplemente significa que es la que yo veo que es mejor para este caso. Hay muchas formas de resolver estos ejercicios, varias formas, no es la única la que yo voy a mostrar aquí. Así que, pero yo esta es la que voy a adoptar para hacer las explicaciones y porque me parece que es la que desde el punto de vista físico se puede entender mejor. Bien, vamos a comenzar con la solución del problema leyéndolo. Dice, un carrito se mueve horizontalmente, ese hacia está de más. ¿Sí? Bajo las condiciones que muestra el dibujo. Y el dibujo muestra un carrito que está bajo la acción de estos vectores que son fuerza. ¿Cómo sabemos que son fuerza? Porque la unidad de medida presente es el newton. ¿Sí? Entonces, F1 y F2 son las fuerzas que están en el dibujo actuando sobre el carrito. ¿Por qué digo en el dibujo? Porque evidentemente hay fuerzas que están sobre el carrito y que no se ven, como por ejemplo el peso. Aquí nos informan que la masa del carrito es 10 kilogramos. Entonces, si existe la masa, evidentemente el peso va a existir. Así que con color verde voy a dibujar el vector peso ahí. Y como el carrito está apoyado sobre una superficie, en segundo medio aprendimos que se iba a aparecer una fuerza que es perpendicular a la superficie, que se llama normal, ¿sí? Que la hace la superficie sobre el carrito, ¿sí? En el caso del peso es la tierra que actúa sobre el carrito. Y ahora sí ya tenemos un panorama completo de las fuerzas que estaban actuando sobre el carrito, pero aquí tenemos un problema. Vamos a enfrentar un primer problema antes de seguir leyendo, y es que esta fuerza de aquí es oblicua. No es unidireccional como esta, que estas están verticales las dos y esta está totalmente horizontal, entonces no tendrían componentes, pero esta sí. Entonces vamos a tener que descomponer esta fuerza de aquí. Otra cosa importante es que lo que nos informan aquí son solo los módulos de estas fuerzas. No nos están diciendo cuál es este vector, ni este vector de aquí. Son solo los módulos. Entonces, para poder resolver el problema, vamos a tener que descomponer los vectores fuerza cuando corresponda, ¿sí? Y el último dato que nos dan es este ángulo de aquí. Nos dicen que vale 30 grados respecto a la línea esta horizontal. Ya. Las preguntas que nos hacen son, calcule la aceleración del carrito y determine el valor de la normal del carrito, o sea, de n, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es asociarle un sistema de coordenadas. Y el sistema de coordenadas que le vamos a asociar
obviamente es el cartesiano. Todo lo que está hacia la derecha va a ser positivo, lo que está hacia arriba también va a ser positivo, y lo que apunta hacia abajo y hacia la izquierda va a ser negativo. Ese va a ser el sistema que nosotros vamos a adoptar, el convenio. ¿Ya? ¿Cómo vamos a partir de estos ejercicios? Lo primero que vamos a hacer en todos los casos es realizar un diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Diagrama de cuerpo libre. Para poder realizar el diagrama de cuerpo libre, nosotros tenemos que conocer las fuerzas primero. Porque en el diagrama de cuerpo libre, ¿qué es? El diagrama de cuerpo libre, o DCL, es una representación del cuerpo. ¿Sí? Como el dibujo aquí es complicado, nosotros simplemente vamos a hacer un dibujo así. ¿Sí? Este concepto yo lo expliqué en segundo medio, pero lo retomamos aquí. Y aquí va a ser muy importante, porque vamos a tener una cantidad de fuerza mucho mayor que en segundo medio y vamos a tener que componer y descomponer vectores. Entonces es muy importante hacer este diagrama, ¿ya? Para poder hacer el diagrama, yo tengo que conocer cada fuerza que existe en el problema. Tengo que saber exactamente sus componentes cartesianas y cómo se compone esa fuerza. Entonces, lo que vamos a hacer para poder realizar el diagrama es hacer una listita de fuerzas que están presentes en el cuerpo, ¿ya? Primero, la más obvia y la más fácil, ¿sí?, sería esta fuerza celeste que apunta hacia la izquierda y está totalmente horizontal. Entonces, vamos a colocar el vector F2. F2 vector va a ser igual a 600 newtons. Y como está horizontal, va a ser I tongo y va a apuntar hacia la izquierda, por lo tanto, negativo. Tengo el primer vector. El segundo vector facilito es el peso. ¿Ya? El peso, que no lo conozco, pero me dan la masa. Entonces, acordándonos de nuestras clases de segundo medio, cerca de la superficie terrestre, yo el peso lo puedo calcular como la masa del cuerpo por la constante de gravedad terrestre o la aceleración de gravedad terrestre, ¿ya? Y esa aceleración de gravedad terrestre siempre apunta hacia el centro de la Tierra, desde nuestro punto de vista hacia abajo. Por lo tanto, vamos a decir que es J tongo negativo. Y ese es nuestro peso. ¿Sí? No me lo dan, pero yo lo puedo calcular aquí fácilmente. Es más, los insto a que lo hagamos de inmediato. Calculémoslo al tiro. La masa son 10 kilogramos. Le vamos a respetar todos los signos que tenía. El menos adelante. 10 kilogramos. Y la aceleración de gravedad terrestre, que es la que en realidad da el signo este, es de 9.81 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Sí? Voy a hacerle la cajita en la unidad de medida ahí y aquí también. Y tengo que multiplicar. Entonces mi peso va a ser de... Vamos a encender la calculadora, ¿cierto? Y vamos a poner 10 por menos 9.81. Y eso me da 98.1. 98.1 kilogramos por metro partido en segundo al cuadrado, newton. Menos 98.1 newton. Chiquillos. En J tongo. Tengo mi segunda fuerza que ya la conozco. ¿Se fijan? Ahí está. Y la primera era esa que escribimos que nos resultó facilita porque solo tiene una componente. Y el peso igual. Luego la normal. La normal no la conozco y de hecho es incógnita. Por lo tanto, lo que voy a decir es que el vector normal va a tener un módulo que va a estar en J tongo positivo, pero que tengo que despejar. Esta es incógnita entonces. ¿Se fijan? Vamos a la papa ahora. En el problema no nos hablan nada del roce, ¿eh?
así que no habría roce. Si es que no lo dice el problema, tenemos que asumir que no hay roce. Y vamos a descomponer esa fuerza ahora. Vamos a escribir el vector F1, porque lo que me dan ahí arriba es solo el módulo, ¿sí? Ya, y aquí viene lo interesante, porque el vector F1 va a tener, si nosotros le asociamos aquí nuestro sistema de coordenadas, XY, formábamos este triángulo rectángulo aquí, ¿se acuerdan? Y decíamos, si se forma un triángulo, el cateto adyacente va a ser la componente F1X, y el cateto opuesto, o sea, ese de ahí, que es la misma medida que está acá, va a ser la componente F1Y. Entonces el vector F1 tiene componentes F1X en Y tongo, positivo, más F1Y en J tongo, porque es vertical, positivo también porque apunta hacia arriba. Ese sería mi vector F1. ¿Vale? Aquí lo que yo tengo que poder discernir en esta etapa es si lo puedo calcular, si puedo calcular el valor de cada componente. ¿Cómo voy a saber eso? Fácil, porque yo les enseñé a usar la base plano polar también. ¿Se recuerdan? Si yo tengo el ángulo y tengo el módulo, puedo calcular las componentes. Y aquí lo tengo el ángulo y tengo el módulo, ¿se fijan? Por lo tanto, es lo que vamos a hacer aquí. Lo vamos a hacer aquí. Sigo con el mismo código de color para que puedan guiarse en lo que estamos haciendo, desde el dibujo hasta acá. Ya, si F1X es la componente adyacente, esa componente yo la voy a calcular simplemente diciendo que F1X va a ser el módulo de F1, o sea, los 500 newtons, multiplicados por el coseno del ángulo formado respecto al eje X, que en este caso es 30, coseno de 30. Y que F1Y, la componente vertical, o sea, esta misma medida que está aquí, que sería el cateto opuesto a este triángulo que se formó aquí, tendrían que ser los 500 newton por el seno del ángulo S de 30 grados. Recuerden que estas funciones trigonométricas, estas fórmulas, básicamente salían del estudio que hicimos de cómo se definían seno y coseno, ¿sí? Para que lo vayan recordando. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es utilizar mi vieja amiga, la calculadora, para que me diga el valor de cada componente. 500 newtons, coseno de 30, me dice que son 433,01 newton. Recuerden que vamos a trabajar con 2 decimales en lo posible. Y acá 500 por el seno de 30, el seno de 30 siempre es 0,5 y 0,5 por 500 son 250, entonces me quedan 250 newtons. En rigor 250,00, pero lo vamos a hacer así por simplicidad. Bien. Y ese lo deberíamos aproximar a 433 también, hagámoslo, aproximémoslo a 433 newtons, para no arrastrar tanto decimal. Bien. F1Y y F1X. Entonces mi vector F1 ya lo conozco. Ya conozco mi vector. Es F1, o sea, 433 newtons en Y tongo positivo, porque apunta hacia la derecha, ese de ahí, más 250 newtons J tongo. Chuta, la pizarra es media chúcara, chiquillos. J tongo positivo porque apunta hacia arriba, ¿sí? Y ahora sí, ya tenemos todos los vectores que van a tener participación en mi problema, ¿ya? Cuando yo tengo mis vectores es que puedo utilizar el diagrama de cuerpo libre. Tengo las 4 fuerzas. Aquí hay una que me faltó encerrar en cajita. Ya tengo la fuerza es horizontal, el peso lo calculé porque lo podía calcular, perfecto, y la normal, que es la incógnita, que está en la pregunta 2. Y esta fuerza que está aquí, que no conocía sus componentes, ya le conozco sus componentes. Entonces, lo que vamos a poner acá son las fuerzas, pero con una regla. Todas las fuerzas que actúen, fuerzas y o componentes, tienen que calzar exactamente en mi sistema de coordenadas. Y esa fue la razón por la cual tuvimos que
escribir el vector F1 que no estaba descompuesto. Lo escribimos en su base cartesiana. ¿Sí? Ahora van a entender por qué. Bien, entonces colocamos nuestra F1, perdón, F2, que son 600 newton. Fíjense que aquí no es necesario que yo le coloque menos 600 newton y tongo, porque la misma flecha me está dando la dirección y el sentido. Simplemente coloco la flecha y el valor del módulo arriba. El peso hacia abajo con color verde, que son 98.1 newton. De nuevo, si ustedes se fijan, no estoy colocando ni el signo ni el vector unitario correspondiente, debido a que la misma flecha me dice la dirección y el sentido. La normal, que apunta hacia arriba, lo mismo, misma regla. Y este vector oblicuo no lo puedo colocar oblicuo porque no calza en el sistema que estoy dando. Por lo tanto, lo que voy a hacer es simplemente colocar las componentes. Así, componente horizontal hacia allá es la F1X, que vale 433 newton. ¿Se fijan? Y hacia arriba la vertical, que vale 250 newton. Y de esa manera mágica hemos hecho calzar todas las fuerzas en mi sistema de coordenadas. ¿Se fijan? Esa es la gracia del asuntito este. Vale. ¿Cómo vamos a desarrollar ahora? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir las ecuaciones de movimiento. ¿Ya? Entonces aquí vamos a escribir ecuaciones de movimiento. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Ya las conocen. Es la ecuación de la segunda ley de Newton. Esa, que dice que la suma o sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo van a ser iguales a la masa por la aceleración. Por eso yo tenía que tener claro cuáles eran las componentes de cada fuerza. Porque recuerden que cuando sumamos vectores, porque lo que vamos a sumar aquí son vectores, es una suma vectorial, tenemos que sumar componente a componente. O sea, y tongo con y tongo, j tongo con j tongo, y si era el caso, k tongo con k tongo. ¿Ya? Esas son palabras bien sencillas. Bien, seguimos entonces. Vamos a hacer nuestra operación. Aquí yo tengo, en el diagrama cuerpo libre se ve más claro que tengo fuerzas horizontales y fuerzas verticales. Por lo tanto, como tengo que sumar componente a componente, voy a tener que hacer una suma para las componentes horizontales, que voy a llamar ecuación 1, y una suma para las componentes verticales, que voy a llamar ecuación 2. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuál es esta ecuación de aquí? La ecuación de las fuerzas horizontales, yo lo que hago es simplemente sumar las componentes. En este caso voy a sumar esta componente con esa de 600, que son las únicas horizontales. Entonces, 433 newton, como le estoy diciendo aquí al lector que voy a sumar fuerzas horizontales, no es necesario ya que le agregue la base, los vectores unitarios, porque estoy informando al principio que son componentes horizontales. Pero sí es necesario que considere los signos, porque son vectores, ¿ya? Entonces voy a colocar primero el positivo, que sería ese que apunta hacia la derecha, 433 newton, la componente X de F1, ¿ya? Ahí, espérense que ahí se quedó mal hecho el 3 y se ve como un 9. ¿Ya? 433 newtons. Ahí, perfecto. Y le voy a sumar más el vector que apunta hacia la izquierda, ese. Como apunta hacia la izquierda, me fijo aquí en mi fuerza que era negativo, ¿se fijan? Entonces, más menos 600 newtons. Según Newton, todo eso tiene que ser igual a la masa del cuerpo, o sea, 10 kilogramos, por la aceleración del cuerpo.
Esta aceleración es un vector y yo aquí estoy diciendo que solo estoy utilizando las componentes horizontales. Por lo tanto, en la aceleración que voy a poner aquí es la horizontal. O la componente horizontal de la aceleración que va a tener el cuerpo. Esta, chiquillos, sería mi primera ecuación de movimiento. Suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. En este caso, solo las horizontales. Hagamos las verticales ahora. Misma jugada. Primero voy a escribir las positivas. Voy a partir por escribir la componente positiva de F1 solo para llevar el mismo orden nomás, que sería esta de 250 newtons. Entonces, 250 newtons, ¿sí? Más la otra que es positiva es la normal, la morada. Entonces, la normal, positiva, más la otra vertical que existe es el peso, pero apunta hacia abajo. Por lo tanto, paréntesis, menos 98.1 newton. ¿Sí? Y de nuevo, según Newton, esta suma, como no hay más fuerzas verticales, va a ser igual a la misma masa del cuerpo, por supuesto, por la aceleración vertical, o sea, A sub y. Y tenemos nuestras dos ecuaciones de movimiento, chiquillos. Estas son las ecuaciones de movimiento. ¿Ya? Ahora, todo lo que podamos hacer lo vamos a intentar hacer desde aquí, desde las ecuaciones. De aquí en adelante el problema es matemática solamente. Pura matemática. Hasta aquí llega la física. El análisis que hicimos con el diagrama cuerpo libre, con los vectores. Esa es la parte física, por así decirlo. El pensar, bueno, esta cuestión se irá a mover, hacia dónde, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí el tema es claro. Si la aceleración es distinta de cero, el carro se mueve. Y el signo de la aceleración, en este caso, y dado que no hay más datos, me va a decir el sentido de movimiento. ¿Ya? Y ya tengo una aceleración. Ya me la dieron implícitamente. ¿Sí? Está acá en los datos del enunciado. ¿Se dieron cuenta que nos dieron una de las dos componentes de aceleración? Dice aquí que el carro se mueve horizontalmente. Horizontalmente. Lo voy a destacar. Que el carro se mueva horizontalmente quiere decir que verticalmente no está pasando nada. Es decir, verticalmente no hay movimiento. Y si no hay movimiento vertical, la componente vertical de la aceleración es cero. ¿Se fijan? Entonces, podemos razonar que como verticalmente no hay movimiento, A sub y tiene valor 0. ¿Sí? Y si A sub y es 0, 0 por lo que le multipliques, en este caso 10, te va a dar 0. Por lo tanto, todo eso es 0. Así que si reescribimos nuestras ecuaciones de movimiento, nos quedaría algo así. La ecuación número 1, la de las componentes horizontales, nos quedaría 433 newtons más menos 600 newtons son iguales a 10 kilogramos por la aceleración en X. ¿Por qué no puedo asumir que la aceleración en X es 0? Porque el movimiento es horizontal. Es la misma razón por la cual estoy asumiendo que la A sub y es 0. Porque no hay movimiento vertical. Y la segunda ecuación, la que modificamos, ¿cierto? La suma de fuerzas verticales, me quedaría 250 newtons. 250 newtons más la normal, que en este caso es incógnita. No sé por qué le hice eso. Lo voy a borrar mejor. Es solo la n la que va ahí. ¿Ya? Más la normal, que es incógnita.
más el peso que es negativo, que recuerden que las componentes hay que respetarle su signo, porque son vectores, es igual a 0 por 10, 0, simplemente. Ahí están mis ecuaciones de movimiento. Yo debo ir trabajando mis ecuaciones de movimiento, adaptándolas a las condiciones que yo tengo del problema. Esa es la parte física, digamos. ¿Ya? Y ahora, esta era la ecuación 2, ¿cierto? Ahora ya puedo resolver. Lo primero que me preguntan es la aceleración del carrito. Bueno, la A sub y ya la tengo, de gratis. Me la dieron en el enunciado. ¿Me fijan? Me falta la A sub x. Así que la despejo de aquí nomás. Entonces, de la ecuación 1, ¿sí? Vamos a despejar 433 menos 600. Damos nuestra calculadora. 433 menos 600 son menos 167 newtons. Entonces tengo menos 167 newtons. ¿Sí? Es igual a 10 kilogramos por la aceleración x. Lo que hemos hecho es esta simple resta nomás, aquí abajo. Y ahora, evidentemente, yo debo de despejar este A sub x. Entonces me va a quedar que menos 167 newtons dividido en 10 kilogramos es igual a sub x. Así de simple. Y eso me da menos 16.7 newtons sobre kilogramo o metros partido por segundo al cuadrado, que es lo mismo que newton partido en kilogramo. Esa sería mi aceleración en x. Por lo tanto, y para contestar a la pregunta 1, finalmente, mi vector aceleración, cuando me preguntan por la aceleración, yo debo asumir que me están preguntando por el vector. Si me dicen, calcule el módulo de la aceleración, esa es otra cosa, ¿cierto? Pero como me preguntan por mi vector aceleración, es A sub x y tongo, A sub y j tongo. Como A sub y vale 0, simplemente va a tener componente A sub x, que es esto de aquí. Es decir, menos 16.7 metros partido por segundo al cuadrado en y tongo, porque es la componente horizontal la que estoy escribiendo aquí. Esa sería mi aceleración. ¿En qué sentido se mueve? En sentido negativo, que en nuestro caso es hacia la izquierda. ¿Sí? Esta sería la solución de la pregunta 1. Vamos con la pregunta 2, que me pedía el valor de la normal. ¿Se acuerdan? Determina el valor de la normal del carrito. La normal está en la ecuación 2, en esta ecuación de aquí. Por lo tanto, también la despejo, así de simple. Entonces vamos a despejar la normal de la ecuación 2. De la ecuación 2. Entonces la normal va a ser igual a. Y de acá despejamos. Este que está negativo va a pasar al otro lado con el signo contrario, es decir, positivo. O sea, me van a quedar aquí 98.1 newton. Y el otro que está positivo va a pasar negativo. Es decir, va a pasar como menos 250 newtons. ¿Sí? Ahí está. Y finalmente, lo único que debo de hacer aquí yo es restar. Eso básicamente. Simplemente restar. ¿Ya? Entonces restamos. 98.1 menos 250 newtons me da menos 151.9. Entonces mi normal era de menos 151.9 newtons. Ya. Fíjense que aquí la normal está dibujada hacia arriba. Voy a volver arriba. En nuestro diagrama de cuerpo libre y en el dibujo la normal está hacia arriba, pero el resultado es negativo. Quiero que
alguno de ustedes me explique qué es lo que está pasando aquí. Se me está acabando el tiempo, así que va a quedar de tarea, pero la próxima clase evidentemente lo podemos explicar. Chicos, ese es un ejercicio básico, fundamental, ¿ya? Por lo tanto, quiero que cuando reciban la guía comiencen desde ya a trabajar en esta metodología. Si alguien encuentra las otras formas de hacerlo y se le hace más fácil, adelante, lo puede hacer. Yo expliqué esta porque me parece que queda clarita la diferencia entre física y matemática, ¿ya? Eso sería, chicos. Que estén muy bien y atento al correo, obviamente, y al WhatsApp. Y yo también estoy atento a sus preguntas y a sus dudas. Y nos estamos viendo la próxima clase.